¿Qué pasaría si la Tierra fuera plana? Si la Tierra fuera plana, los continentes estarían distribuidos como en un mapa gigantesco y no existiría la curvatura del horizonte. En lugar de un globo girando en el espacio, viviríamos en un inmenso disco flotante. Pero esto tendría consecuencias inimaginables. El Sol se movería de forma distinta, y podríamos ver cosas a distancias impensables. ¿Cómo afectaría esto a la exploración del mundo? ¿Qué habría en los límites de nuestra realidad? ¿Cómo cambiaría la gravedad en una Tierra plana? En una Tierra esférica, la gravedad atrae todo hacia el centro del planeta. Pero en una Tierra plana la gravedad no podría funcionar igual. Cuanto más nos alejáramos del centro del disco, más inclinada sería la fuerza gravitatoria, como si camináramos por una colina invisible. En los bordes, moverse podría sentirse como subir una pendiente interminable, y los objetos podrían caer en ángulos extraños. ¿Cómo afectaría esto nuestra vida cotidiana? Si la Tierra fuera plana, ¿desaparecerían los barcos en el horizonte? En una Tierra esférica, los barcos desaparecen poco a poco en el horizonte debido a la curvatura del planeta. Pero en una Tierra plana podríamos ver distancias increíbles sin obstrucciones. Desde una montaña alta podríamos ver hasta el otro extremo del mundo sin problema. ¿Cómo afectaría esto a la forma en que entendemos la geografía y la navegación? ¿Cómo se movería el Sol si la Tierra fuera plana? Si la Tierra fuera un disco, el Sol no se pondría en el horizonte como lo hace en una esfera. En su lugar, giraría en círculos sobre la Tierra, iluminando diferentes zonas como una lámpara flotante. Esto haría que los días y las noches fueran muy diferentes. Quizás algunas regiones nunca verían la oscuridad total, mientras que otras quedarían atrapadas en sombras eternas. ¿Podríamos seguir viviendo de la misma manera con este cambio tan radical? ¿Cómo cambiarían los viajes si el mundo fuera plano? En una Tierra plana, volar de un continente a otro podría tomar rutas completamente diferentes. Los aviones no tendrían que hacer trayectorias curvas. Y los barcos no podrían dar la vuelta al mundo como lo hacen hoy. Pero aquí surge una gran pregunta. Si viajáramos demasiado lejos, ¿llegaríamos a un borde? ¿O habría una barrera invisible que nos impediría continuar? ¿Habría un borde en una Tierra plana? Si la Tierra fuera un disco, ¿qué encontraríamos al llegar a su límite? Un gigantesco muro de hielo, como algunos sugieren, o un abismo infinito hacia la nada. En un mundo así, la exploración tendría un nuevo significado. Y quizás algunos aventureros ya habrían tratado de descubrir la verdad. ¿El agua se caería de una Tierra plana? En nuestro mundo esférico, la gravedad mantiene el agua en su lugar, pero en una Tierra plana, ¿qué evitaría que los océanos se deslizaran fuera del disco? Un muro de hielo, una fuerza desconocida que mantiene todo en equilibrio. Si la gravedad no funcionara igual, incluso nadar en el mar podría sentirse completamente diferente. Si la Tierra fuera plana, existirían el invierno y el verano. En nuestro mundo, las estaciones cambian debido a la inclinación del planeta. Pero en una Tierra plana, el Sol iluminaría el disco de manera diferente. Podría haber zonas de calor eterno y regiones de frío perpetuo. Algunas ciudades nunca conocerían el invierno, mientras que otras estarían atrapadas en un ciclo de oscuridad helada. ¿Podría la humanidad sobrevivir en un clima tan extremo? Si la Tierra fuera plana, ¿cómo ocurrirían los eclipses? En un mundo esférico, los eclipses ocurren cuando la Tierra bloquea la luz del Sol. Pero en una Tierra plana, las sombras proyectadas en la Luna serían completamente diferentes, deformes y extrañas. ¿Sería posible que los eclipses revelaran la verdadera forma de nuestro mundo? ¿Cómo cambiarían los mapas en una Tierra plana? Los mapas que usamos hoy están diseñados para un planeta esférico, pero si la Tierra fuera plana, su representación cambiaría radicalmente. En lugar de meridianos curvos y continentes distribuidos en un globo, todo estaría en un solo plano. ¿Pero qué pasaría con los polos? ¿Estarían en los bordes, como dicen algunas teorías? ¿O habría un centro alrededor del cual giraría todo? ¿El clima sería igual en un mundo plano? El clima en la Tierra esférica se debe a la rotación del planeta y a cómo el Sol calienta distintas partes de la superficie. Pero en una Tierra plana, los vientos, las corrientes oceánicas y las tormentas serían muy diferentes. Algunas zonas podrían quedar atrapadas en huracanes eternos, mientras que otras nunca recibirían lluvia. ¿Podría la vida desarrollarse en un mundo con un clima tan caótico? Si la Tierra fuera plana, ¿cómo funcionarían los satélites? Los satélites orbitan alrededor de la Tierra gracias a la gravedad. Pero en un mundo plano, su funcionamiento sería un misterio. ¿Flotarían en círculos sobre el disco? ¿O simplemente no podrían existir? Si esto fuera cierto, muchas tecnologías modernas, como el GPS y las telecomunicaciones, serían imposibles. ¿Cómo afectaría esto nuestra forma de vivir? ¿Sería posible que los océanos se mantuvieran en una Tierra plana? Si la Tierra fuera plana, las enormes masas de agua tendrían que mantenerse dentro del disco por algún mecanismo desconocido. Algunos teorizan que un gigantesco muro de hielo rodearía el mundo, impidiendo que el agua se derrame. Pero, ¿quién lo construyó? ¿Y qué habría más allá de él? ¿Cómo serían los viajes espaciales? En un mundo plano, la idea del espacio como lo conocemos cambiaría por completo. ¿Sería una cúpula que encierra el mundo, o un vacío infinito sobre un disco flotante? Si los astronautas hubieran descubierto la verdad, ¿por qué no nos lo han contado? ¿Cómo habrían cambiado las exploraciones si la Tierra fuera plana? Si la Tierra fuera plana, los grandes navegantes de la historia habrían tenido viajes muy distintos. Cristóbal Colón habría descubierto nuevos continentes, o simplemente habría llegado a los bordes del mundo.
¿Y qué pasaría con la idea de dar la vuelta al planeta? Tal vez las rutas que conocemos serían completamente diferentes. ¿Podrían existir los agujeros negros en un mundo plano? El universo, como lo entendemos hoy, está basado en leyes físicas que funcionan en un espacio tridimensional. Pero si la Tierra fuera plana, todo el cosmos podría ser diferente. ¿Habría agujeros negros? ¿O existiríamos en una dimensión distinta a la que imaginamos? Si la Tierra fuera plana y girara, ¿por qué no lo sentiríamos? En la Tierra esférica, la rotación se distribuye uniformemente, por eso no la percibimos. Pero en un mundo plano, la forma en que todo se mueve sería extraña. Si girara, los bordes experimentarían velocidades distintas, que podrían ser catastróficas. ¿Cómo explicaría esto nuestra sensación de estabilidad? Es posible que existan tierras desconocidas más allá del mapa. Si la Tierra fuera plana, ¿quién dijo que conocemos todo su territorio? Algunas teorías sugieren que más allá del hielo en los bordes, existen continentes ocultos, reinos desconocidos con civilizaciones avanzadas. Es posible que haya secretos que aún no hemos descubierto. ¿Cómo serían los volcanes en una Tierra plana? En una Tierra esférica, los volcanes funcionan gracias a la actividad del manto terrestre. Pero en un mundo plano, ¿de dónde surgiría esta energía? ¿Podría ser que el mundo tuviera capas ocultas bajo su superficie? ¿O que el fuego brotara de algo más siniestro? Y así llegamos al final de lo que hemos visto hoy. Como pueden notar, lo que hemos descubierto es solo una pequeña parte de un panorama mucho más complejo. Lo fascinante de este escenario es que, aunque creíamos tenerlo claro al principio, cada nueva capa que descubrimos trae consigo más preguntas. En este tipo de situaciones, muchas veces nos enfrentamos a algo mucho más grande de lo que inicialmente imaginamos. ¿De verdad sabemos hasta dónde podrían llegar las consecuencias de esto? Parece que a medida que profundizamos, surgen más posibles resultados, más caminos por los cuales podría ir esta historia. Y eso nos hace pensar, si tomamos un solo camino, ¿realmente podremos predecir el resultado? ¿Qué pasa si nos equivocamos? Si no somos capaces de anticipar un giro inesperado, esto nos hace cuestionar las certezas que a veces damos por sentadas. ¿Acaso estamos ciegos a las señales que están justo frente a nosotros? Y lo más intrigante de todo esto es que al final siempre hay algo que no sabemos, algo que queda fuera de nuestro alcance. Y esa incertidumbre es la que hace que este tipo de escenarios sean tan fascinantes. ¿Qué pasaría si lo que pensábamos que era el final, en realidad, solo fuera el principio? Y si las piezas del rompecabezas se mueven de manera que nunca pudimos imaginar, a veces el simple acto de pensar que sabemos lo que ocurrirá puede llevarnos a un lugar donde todo cambia en un instante. Y eso, queridos amigos, es lo que realmente pone a prueba nuestra capacidad de adaptación. Pero lo más inquietante no es la pregunta de qué podría pasar, sino cómo reaccionaríamos si todo lo que conocemos se desmoronara de un momento a otro. Porque la verdadera prueba no está en prever el futuro, sino en enfrentar lo inesperado cuando ya es demasiado tarde para prepararse. ¿Seríamos capaces de adaptarnos a lo nuevo, a lo que nunca imaginamos? ¿O seríamos incapaces de comprender el alcance de lo que estamos viviendo? Ahora bien, no todo está perdido. Tal vez haya una forma de influir en cómo se desarrollan los eventos. Tal vez, si nos detenemos a reflexionar lo suficiente, podamos encontrar la clave que nos ayude a cambiar el rumbo de la historia. O tal vez sea demasiado tarde. Tal vez ya estamos tan inmersos en la corriente de los acontecimientos que no hay vuelta atrás. El punto es que no sabemos. Nadie sabe. Y eso es lo que le da tanto poder a esta situación. Así que, mientras miramos lo que hemos descubierto hasta ahora, debemos preguntarnos, ¿qué haríamos si tuviéramos la oportunidad de intervenir antes de que sea demasiado tarde? ¿Podríamos cambiar las reglas del juego o simplemente seremos testigos de cómo todo se desploma? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos, o podría estar mucho más lejos en un lugar que nunca imaginamos. Pero esto no es el final de la historia. En el próximo video, profundizaremos aún más en lo que realmente podría suceder si introducimos un giro inesperado o nueva situación. En este viaje, cada paso nos llevará más cerca de entender lo que está en juego, pero también nos enfrentaremos a nuevas preguntas, a nuevos dilemas que podrían cambiar nuestra percepción de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Es posible que las respuestas a esas preguntas nos obliguen a reconsiderar lo que pensábamos que sabíamos, o tal vez nos revelen algo mucho más complejo de lo que podríamos haber imaginado. Pero una cosa es segura, lo que viene es aún más desconcertante que lo que hemos visto hasta ahora. Y es que a veces la verdadera historia está en lo que aún no hemos descubierto. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que vamos a descubrir en el siguiente episodio podría tener implicaciones mucho mayores de lo que crees. Nos espera un nuevo capítulo en esta historia que apenas está comenzando, y como siempre te invito a reflexionar sobre lo que hemos explorado hoy.